Hola, este es el segundo vídeo sobre redes neuronales, sobre el perceptrón multicapa. En el vídeo anterior hemos hecho una introducción muy general y ahora en este segundo vídeo voy a explicaros el corazón matemático que se usa para el aprendizaje de las redes neuronales. Ese método matemático se llama, a ver, un segundito, descenso del gradiente. Entonces, antes de deciros o enunciar la regla general, os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Un ejemplo. Supongamos que tenemos una función. Le voy a poner omega porque va a ser mucho más fácil si lo hago con omegas que con x para después, creedme, pero esto sería como una x de toda la vida, f de x, o de siempre, pero me voy a permitir el lujo de llamarle de otra manera. Luego esto me lo agradeceréis. Entonces vamos a suponer que tenemos esta función. Y el objetivo o lo que deseamos, el objetivo en este ejemplo, pues es simplemente calcular la omega asterisco. ¿Y qué es esta omega asterisco? Pues es, digamos, el valor de omega que minimiza f de omega. O sea, lo de encontrar los máximos y los mínimos de toda la vida, pero en este caso el mínimo. Vale, ¿qué nos dice el colegio que tendremos que hacer? Pues el colegio nos dijo, oye, nos dijeron, simplemente si esta función es derivable y suave y cumple todos los requisitos para poder derivarse, que es el caso que va a pasar siempre con las redes neuronales, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada y se iguala a 0. Se resuelve y ese valor será el que maximiza o minimiza. En este caso va a minimizar porque esto es una parábola con los cuernos para arriba, o sea que va a ser un mínimo. Si no lo sabemos, habría que hacer la segunda derivada, bueno, todo eso que ya sabemos. En nuestro caso de las redes neuronales, siempre va a pasar que habrá mínimos, así que no hay problema. Entonces, vale, sí, perdón, me he despistado ahora. Muy bien, pues la derivada. La derivada es 2 omega menos 1, lo igualamos a 0 y nos da que omega asterisco es igual a 1. Muy bien. Esto es el método tradicional. Pero, ¿qué pasa? Que en las redes neuronales, este método no es efectivo. Porque tendremos no solo una omega, sino tendremos decenas de omegas, o incluso podemos llegar a 100 omegas, y la función no es tan sencilla como esta, sino que es muy complicada. Por lo tanto, no es un proceso, digamos, que podamos aplicar fácilmente, salvo contadísimas excepciones. Así que necesitamos otro método, que es el descenso del gradiente. Así que el método que os propongo sería el siguiente. Nosotros decimos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a partir de una cierta omega y vamos a aquí apuntar lo que vale f de omega. Entonces, supongamos que en nuestra omega pues lanzamos los dados y nos sale un 2. O sea, esto, cuando digo de lanzar los dados, significa que empezamos con un valor, el que sea. Si por lo que sea tenemos la suerte de que este valor ya es el mínimo, pues hemos acabado. Pero en general eso no va a pasar, por lo tanto será un valor cualquiera, por ejemplo el 2. Entonces, aquí en 2, ¿cuánto vale la función? Pues si ponemos 2 menos 1 es 1 al cuadrado, da 1. Vale, aquí no hay ningún problema. Y ahora la pregunta es, porque nosotros queremos ir de omega al que sea a el que estamos buscando, que sabemos que es este, pero cuando estamos empezando a hacer este proceso con las redes neuronales no tenemos ni idea de cuál es este. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debería probar ahora? ¿2,1 o 1,9? ¿Cuál de estos dos valores es más guay? Es decir, se acerca al mínimo de f. Hombre, lo que haríamos es sustituir el 2,1 menos 1, quedaría 1,1 al cuadrado, no sé qué. Bueno,
y podemos ver que dará 1, algo. Es decir, que hace que esta función sea un poquito más grande, su valor, que el 2, ¿no? Y si cogemos 1,9 y hacemos estas cosas, veremos que dará 0, pues no lo sé, 9 y pico. Es decir, que baja el valor. Perdón, que baja el valor. Así que, por inspección así facilona, pues diríamos que es mejor coger 1,9 que no 2,1. O sea, dicho en plan gráfico, que si partimos del 2, vemos que sale a cuenta ir hacia la izquierda, o sea, disminuir la omega, porque vemos que la función es más pequeña. Vale. Entonces, nos quedamos con 1,9. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacemos 1,8 o 1,91? Bueno, aquí este ejemplo es tan sencillo que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la idea es preguntarse hacia dónde tenemos que variar la omega para ir acercándonos al número, ¿no? Entonces, el método más efectivo para hacer este tipo de cosas es el descenso del gradiente, que nos dice que hagamos lo siguiente, que cuando tengamos que modificar la omega, lo hagamos siempre en contra de la derivada. Bueno, estaba poniendo la derivada parcial porque es lo que va a ser en este momento, pero bueno. Vayamos en contra de la derivada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la derivada, ¿qué nos dice? O sea, si tenemos una función cualquiera, por ejemplo esta, ¿vale? Y entonces tenemos nuestro valor de omega aquí, por ejemplo, pues cuando vayamos a este punto, la derivada nos está informando de la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la pendiente nos da positiva, es decir, si la derivada nos da positivo, quiere decir que si aumentamos omega, la función va a aumentar, y si disminuimos omega, la función va a disminuir. Por lo tanto, por eso ponemos el menos, porque si esto da positivo, quiere decir que mejor que vayamos hacia la izquierda. Y si esto diera negativo, mejor que vayamos negativo con negativo, positivo, que fuéramos hacia la derecha. O sea, ir en contra de la derivada nos asegura bajar, o sea, hacer que la función f disminuya. Entonces, en nuestro caso, la regla es muy clara. Si partimos de una cierta omega que le llamamos omega en el tiempo cero, por decir algo, o en el paso cero, pues la nueva omega, el siguiente valor de omega, cuando digo omega 0 y omega 1 me refiero, esto sería omega 0 y esto omega 1, es decir, las diferentes omegas que vamos obteniendo a medida que vamos haciendo este algoritmo, ¿no? Bueno, pues la siguiente omega será la anterior, que era donde estábamos, menos la derivada del valor de omega del cual partimos. ¿Vale? Por ejemplo, si hemos partido de omega 0 igual a 2, que es lo que tengo aquí puesto, el siguiente valor será el 2, porque es lo que pone aquí, menos la derivada, que por cierto la derivada es esto de aquí, por lo tanto sería 2 omega menos 1 paréntesis. ¿Pero qué omega? Pues la omega de la que hemos partido, o sea, el 2. Por lo tanto, hacemos estas operaciones y esto da 0. O sea que hemos hecho un paso un poco bestia, ¿no? Porque hemos pasado de... Esto es el 0, 1, 2. Estábamos aquí y hemos hecho un salto y hemos llegado aquí. Nosotros sabemos, bueno, ya os lo digo, que esta función hace esto. Una parábola que su mínimo está en 1. Por lo tanto, habiendo hecho esta regla, pues pasamos de aquí a aquí, ¿no? Decimos, bueno, entonces, vale. ¿Qué pasará entonces? ¿Esta regla va a responder bien ahora cuando sigamos? Pues sí. Porque cuando queramos calcular la nueva omega en nuestro camino hacia el mínimo, pues cogeremos la omega anterior, que es 0, menos la derivada. La derivada sigue siendo esta expresión, pero claro, aquí ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner el valor
de la omega que tenemos, o sea, 0. Si hacemos este cálculo, esto es menos 1, da 2. O sea, vemos que volvemos otra vez al 2. Claro, este proceso que hace que estemos dando vueltas de un lado para otro y nunca lleguemos a esto. Claro, podría parecer que este método pues, es un poco, digamos, que no funciona muy bien. Pero el truco es generalizar la regla y decir, oye, mira, hacemos una cosa. Vamos a hacer una cosa. La omega en el paso siguiente, que sea la omega en el paso anterior, ¿vale? De eso estamos de acuerdo. Que aquí pongamos el menos, también estamos de acuerdo. Que aquí pongamos la derivada, también estamos de acuerdo. Pero vamos a multiplicar esta derivada por un número que normalmente se le llama alfa y que se llama razón de aprendizaje, y que vamos a considerar que esto es un número pues pequeñito, por ejemplo 0,1 o 0,01 o algo así. ¿Cuál es este valor? Depende del problema, hay que probar. Entonces, si repetimos estos mismos cálculos pero con el valor de alfa igual a 0,1, os aseguro que entonces llegaremos a un punto muy cercano de donde queríamos llegar. ¿Vale? Pues esta es básicamente la regla del descenso del gradiente. La pongo así bonita aquí. Significa, si usted tiene que modificar la n paso a paso, n más 1. N más 1. La omega en el siguiente paso será la anterior menos un cierto valor pequeñito de la derivada de sustituida en la omega esta. Esto, si no pasan cosas raras, nos acerca al mínimo más cercano. ¿Y por qué digo mínimo más cercano? Pues porque ya os habéis podido imaginar que si la función hubiera sido así, por ejemplo, y nosotros, por lo que sea, porque siempre empezamos con un valor de omega al azar en principio, ¿no? Si tenemos la desgracia, digamos, de que empezamos con un valor de omega aquí, pues claro, ¿a dónde nos va a llevar este algoritmo? Pues nos va a llegar aquí. O sea que no estaremos encontrando el mínimo absoluto, sino un mínimo relativo. Claro, ¿esto qué pasa? Pues que cuando hagamos nuestra red neuronal tenemos que probar diferentes valores de omega iniciales y vemos que el algoritmo no funciona. Probar diferentes valores pues es eso, tirar un dado, ir probando diferentes omegas a ver si en alguno de ellos encontramos que el mínimo es más pequeño y entonces nos quedaríamos con ese valor de omega. Ahora, vale, efectivamente no todo es tan bonito y pasan estas cosas, pero os aseguro que este método es muchísimo, pero o sea, exponencialmente más más computable que no hacer la derivada de decenas de omegas y calcular solucionar la ecuación igual a 0, etcétera, etcétera. O sea, no sería inviable eso. Bueno, pues este es el método básicamente. Entonces, volviendo al tema de las neuronas, solo deciros que, perdón, neuronas, perceptrones, deciros que en general, cuando tengamos nuestra cajita, aquí vamos a ver un poco, os pongo la regla, pero con la nomenclatura que más nos va a gustar. Tenemos nuestras entradas y nuestras salidas, y 1, y 2, y 3, etcétera. Y aquí tendremos nuestras omegas, omega 1, omega 2, omega 3, etcétera, etcétera, nuestras ruedecitas. Entonces, nosotros sabemos que el error, pues en principio será una función de x1, x no sé qué, de las omegas, de las i's y también recordad de las s, porque las s son los valores que vamos a comparar, ¿no? Entonces, en realidad o sea, tenemos que tener en cuenta que el error es una función de todo esto o solo de las omegas. Pues es importante que quede claro que es solo de las omegas. O sea, consideraremos nuestra función como que las variables son las omegas. ¿Por qué? Porque x1, o sea, estas entradas x1, x2, bla, 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 y estas i's y estas s's son valores fijos. Nosotros no vamos a modificar esto a nuestro gusto. Lo que vamos a modificar a nuestro gusto son estas omegas. Por eso debemos considerar nuestra función en función de esto. Y entonces la regla del
del descenso del gradiente en un perceptrón será, pues básicamente, coger cada una de nuestras omegas de aquí y modificarlas restando alfa y, atención, la derivada parcial de la función error con respecto de la omega en cuestión. Porque claro, ahora la derivada, cuando tenemos un montón de variables, no puede ser una derivada ordinaria, sino tiene que ser una derivada parcial. Nada, os digo en un minuto por qué es derivada parcial y no derivada total, y así ya nos quedamos tranquilos. Esto ya insisto que entraremos en detalle en los siguientes vídeos. Esto es solo la idea general. O sea, es derivada parcial porque la derivada parcial responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo varía el error cuando modificamos solo una de las variables? Eso es la respuesta, o sea, la respuesta, perdón, la pregunta o la respuesta que nos da ya me estoy haciendo un lío, perdón, la información que nos da derivar una función parcialmente con respecto a una variable. Y eso es lo que buscamos precisamente. ¿Cómo tengo yo que modificar esta en concreto, la omega 3, por ejemplo? Y la manera en la que lo tengo que variar es sabiendo cómo cambia el error si modifico precisamente omega 3. ¿Vale? Pues quedémonos con esta regla, que la utilizaremos con más detalle en el futuro. Muy bien, hasta el siguiente vídeo, gracias.